Bueno, hola a todos y todas. Hoy vamos a proceder al análisis fílmico de la película Aftersun de Charlotte Welch y como saben, antes de empezar los análisis siempre me gusta dar un pequeño marco contextual, metodológico sobre lo que vamos a encarar en los próximos minutos. Va a ser un análisis denso, un análisis textual completo, por lo tanto requerirá, como digo siempre, su tiempo, requerirá un trabajo sobre la materialidad de la forma fílmica y justo me gustaría empezar por aquí. En 1971-72, el teórico Kuntzel publicó unos artículos que ya han sido, digamos, unos clásicos en nuestro campo, que se titularon el trabajo del cine, donde, un poco en la órbita del análisis psicoanalítico de aquellos días, Kuntzel proponía que lo que hacíamos cuando analizábamos una película era buscar detrás de la propia película, es decir, buscar aquellos significados que, por haber permanecido reprimidos, de alguna manera se le habían podido escapar al espectador o espectadora, o habían funcionado, digamos, en la trastienda de lo que sería la primera lectura superficial, ¿no? Es curioso porque cuando yo empiezo a trabajar Aftersun, justo lo que creo que hay que hacer es llevarle la contraria hasta cierto punto a Kuntzel y quedarse muy pegado, muy en la superficie de la película, no para desvelar nada, sino para explicar por qué Aftersun se ha convertido en una de las películas más relevantes del actual panorama cinematográfico. Esto me lleva a la segunda apreciación. Cuando empiezo a trabajar Aftersun y digo que estoy metido en ella, mucha gente, propios y extraños, han tenido la deferencia de interesarse por qué podría decir sobre esta película o por compartirlo en redes sociales, cosa que por supuesto agradezco infinitamente, y sobre todo me escriben y me comentan su sensación de cercanía, de afectividad hacia la película. ¿Por qué digo esto? Porque un análisis de Aftersun de ninguna manera puede soslayar la manera en la que nos ha tocado a muchos espectadores y la tremenda importancia sentimental, afectiva, personal que la película nos ha despertado. Ya no se trata solamente de saber por qué Aftersun es una gran película, que también, sino por qué de alguna manera nos hemos sentido tan interpelidos, tan tocados, tan cercanos a ella. Y para responder a esto creo que la mejor manera de hacerlo es desde la metodología del análisis textual, material, semiótico de la forma, es decir, de ver cómo funciona la puesta en escena, cómo funcionan esos encuadres, cómo funciona la planificación de la directora, que es, como veremos, extraordinaria, y cómo funciona el dispositivo narratológico de la cinta. No tanto buscar, pues eso, el significado oculto, sino respetar lo que para mí son las claves de lectura de la película, que son la humildad, la sencillez, la cercanía, la precisión con la que cada una de las decisiones que componen la película al final acaban generando una experiencia cinematográfica absolutamente sobrecogedora. Dicho esto, también querría decir que me gustaría mucho dedicar este trabajo a Emilio Luna, que es uno de las cabezas pensantes detrás del antepenúltimo Mohicano, buen amigo, buen pensador de cine y que de alguna manera me puso tras la pista de Aftersun, así que mi agradecimiento a él, mi dedicatoria, y no les robo más tiempo. Vamos a empezar sumergiéndonos en este universo fílmico. Y les decía, vamos a empezar exactamente por el comienzo, vamos a seguir narrativamente la película para descifrar aquello que opera en su interior. Aftersun es una película que empieza desde los mismos créditos, siendo muy consciente de una cierta escritura. Escuchamos unos clics, un sonido de un zoom, que nos lleva directamente a una materialidad que escribe. En este caso, una materialidad que escribe desde el formato del vídeo doméstico. Ese extraño vacío inicial, esta mano que escribe las imágenes, nos va a llevar a este primer baile. El baile va a ser, como veremos, central en la película, pero en este caso es un baile que tiene una cierta característica, y es que resulta perturbador, embarrassing en el original, para esa niña que de alguna manera ve a su padre bailar en el dintel, en el umbral de una cierta ventana. Claro, esta mirada a cámara con la que arranca Aftersun, que es al espectador y al mismo tiempo a Sophie, nos está situando desde una perspectiva enunciativa muy clara. El padre se dirige a nosotros, la película tiene la forma inicial de una entrevista fingida, de una serie de preguntas que se tienen que formular porque exigen una respuesta. Esas preguntas se cuentan, se miran desde la perspectiva de esta niña. La película, como veremos, está focalizada principalmente sobre ella,
en un momento clave muy determinado, que es la cercanía del cumpleaños del padre. Algo que tendrá que ver, por supuesto, cuando veamos dónde está el punto cero de la narración, desde dónde se piensa y se experimenta la película, que esto es fundamental. Un cumpleaños que se acerca y que además arrastra una cierta pregunta. ¿Dónde esperabas que ibas a estar cuando tuvieras mi edad? Fíjense cómo desde el principio Aftersun traza esa conexión entre el cumpleaños del padre, el cumpleaños de la hija que veremos en el futuro y la pregunta por el origen. Es decir, un cumpleaños, vamos a empezar por aquí, es una fiesta de celebración vital donde nos planteamos nuestro sentido. Es decir, cuando cumplimos años celebramos que de alguna manera seguimos vivos, pero también nos inquieta la pregunta de qué hemos hecho con ese tiempo que queda detrás de nosotros y desde luego quiénes celebran, quiénes se alegran de que nosotros estemos habitando el mundo y, dicho de otra manera, qué lugar han dejado para nosotros, han situado para nosotros en una cierta cadena simbólica. ¿Qué esperabas de tu vida? ¿Dónde pensabas que ibas a estar? ¿Cómo miraste al futuro en aquel momento? Y es una pregunta que el padre no solamente no puede responder, sino que además la propia enunciación lo muestra de pronto meditabundo, triste, es decir, el baile termina y empieza el silencio, un silencio que va a dominar prácticamente toda la enunciación y que además se conecta con uno de los planos más extraños que vamos a ver que es uno de los planos centrales en la película, que es esa especie de extraño equilibrio rodado desde abajo, donde el personaje de Cullum aparece directamente en el filo del abismo. Cullum se mueve, pero en ese movimiento hay algo que le atrapa, que le arrastra hacia un cierto vacío, y ese cierto vacío será constitutivo de la experiencia de Aftersun. ¿Qué se dice, qué se escribe, qué se lega? Que va a ser una pregunta clave. ¿Cuál es el legado que se puede dar ahí, en el filo mismo de la muerte, de la desaparición? Aquí es precisamente donde la película va a incorporar la primera de esos diferentes agujeros de significado que se encarnan en la escena de la rave nocturna, vamos a llamarlo así, de momento de esa fiesta misteriosa que solamente al final entenderemos, donde de nuevo, una vez más, Cullum baila. Y donde, de hecho, se va a situar la cuestión del baile, porque Cullum baila mucho durante la película, y desde luego baila al otro lado del umbral, baila desde la mirada de la cámara, desde la mirada de la hija y a veces desde la mirada del espectador, como por ejemplo en la escena nocturna donde él, fumando, fantaseando con esa desaparición que llega, con ese abismo que amenaza con tragarle, de alguna manera sugiere una serie de movimientos de baile que también desde luego tendrán que ver con el tai chi. Luego, la lógica de enunciativa, de puesta en escena de esa rave será hasta el final de la película, y esto es muy interesante, la de una especie como de imposible plano contra plano. Veremos a la hija, ya mayor, mirando al padre en ese espacio misterioso, pero, y esto es lo importante, el montaje hasta el final no les va a unir, van a aparecer siempre como cuerpos separados. La película se va a plantear, por lo tanto, como un viaje en ese espacio imposible desde esta mujer que aparece con los ojos cerrados, que no puede mirar, que le cuesta mirar y que al mismo tiempo se somete mediante fogonazos de luz. Esto va a ser muy importante, la cuestión de la luz, de cómo impresiona, de cómo retrata un cuerpo hacia ese otro misterio que es el baile del padre. Claro, cuando la película llegue al final, y en el último tramo del análisis ya veremos esto todo, cómo se construye, podríamos decir que Aftersun va a trazar una línea doble que va hacia ese último baile, que implica bailar por última vez con alguien dentro del universo fílmico de Aftersun. Bueno, ese último baile se va a sintetizar en esa especie como de montaje sucio con el que arranca propiamente lo que sería la narración, que al mismo tiempo es como una especie de presentación de lo que ha de venir de la película, pero que a mí lo que me interesa por el momento es que aparece roto. Son imágenes rotas, modificadas por el digital, donde la despedida, concretamente, que es esto que tenemos en pantalla, se vive como algo que todavía queda borroso, que no se entiende, que no podemos leer. Luego la película, como decía, va a ser un viaje hacia ese baile y hacia una correcta interpretación, o en este caso, hacia la imposibilidad de comprender lo que hay en ese ruido de las imágenes. Y a esa afirmación final, te quiero, que es con la que va a cerrar prácticamente la película. Pero claro, para llegar ahí tenemos que transitarla.
y tenemos que transitarla sabiendo, como decía antes, que el punto cero de la narración no es la escena del prólogo, no es esa especie como de flashbacks que se van presentando, sino que la película se debe leer desde una fecha muy concreta, que es la del cumpleaños de Sophie. Sophie, ya mayor, probablemente teniendo la misma edad que tenía su padre cuando se suicidó, aunque en esto la película no termina de ser clara, de pronto se ve interpelada a volver. Es una Sophie que es ya madre, y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque de alguna manera la película ya hace que esa cadena simbólica se rarifique, sea mucho más compleja. Ya no se trata solo de lo que el padre lega a Sophie, sino de la pregunta ardiente de lo que Sophie va a poder legar a esa niña que llora fuera de campo. Y es muy interesante además que la presencia de la hija de Sophie siempre sea fuera de campo. No tenemos planos de ella, no tenemos imágenes de ella. Vamos a tener muchísimas imágenes de Sophie y de su padre, pero ninguna de ese futuro que de alguna manera se está escribiendo y que pone en marcha el funcionamiento enunciativo. Claro, esto es interesante porque fíjense que esta primera escena de tiempo cero, donde realmente cronológicamente podría empezar la película, se, digamos, construye con dos operadores textuales que vamos a tener que pensar muy despacio. Uno es, evidentemente, la alfombra, que ya veremos ahora mismo qué implica esa alfombra, y dos, esos pies frágiles, desnudos, que de alguna manera intentan tocar tierra en el día de su cumpleaños. Sophie es presentada en el presente, más allá de los flashbacks de la rave nocturna, es presentada con esa especie como de equilibrio, de caída, de deslizamiento, donde el cuerpo desnudo, el cuerpo, por lo menos las piernas desnudas de Sophie, de alguna manera tienen que apoyarse en esa alfombra en concreto. ¿Y por qué esa alfombra? Bueno, hay que darle una vuelta. En primer lugar, creo que hay ya un choque significante muy interesante entre estos dos planos, es decir, entre el padre que se abisma hacia el vacío, que amenaza con caer, y la propia Sophie, que es presentada como un cuerpo que ya está cayendo o que está en la amenaza concreta de la caída. Evidentemente, uno de los cuerpos va hacia la muerte, el otro de los cuerpos está rodeado de oscuridad, está en sombras, está en un espacio, y esto veremos que es importante, en el que no hay sol, no hay luz. Y evidentemente ese cuerpo está de alguna manera dominado por este otro cuerpo, por este plano terrorífico al que iremos al final del análisis, en el que el padre de Sophie desaparece. Esta es la última intervención en tiempo cronológico, repito, de la película, del cuerpo real del padre de Sophie, no del cuerpo fantaseado, evidentemente. Luego vamos viendo cómo esa especie como de despertarse, de estar en el umbral de la cama, de estar en el filo del abismo, va a ser constitutivo para entender la relación de los dos personajes que vertebran After Sun. Vamos a esa alfombra. La alfombra sabemos que es un espacio donde la posición del padre de alguna manera se tranquiliza, es decir, el padre se deja caer, literalmente. Quédense con este uso del cuerpo concreto que hace Wells, que luego veremos que es importantísimo. El padre se deja caer en esa alfombra, digamos que de alguna manera esa alfombra puede todavía, en este momento de la película, contener la terrible angustia que ha de llevar. ¿Qué es esa alfombra? Bueno, en primer lugar vamos viendo que la alfombra funciona, presentada por el propio personaje, como una historia. Cada una de estas alfombras cuenta una historia diferente. Una historia que además veremos está compuesta por elementos simbólicos muy concretos. Ese trenzado de la alfombra, esa unión de elementos simbólicos que van de alguna manera dominando la alfombra, me pregunto, y os pregunto, si no es exactamente ese conjunto de imágenes digitales que los protagonistas van coleccionando, construyendo y revisando mientras avanza la película. Quiero decir, igual que la historia en una alfombra se trenza mediante una serie de hilos que cuentan un relato, vamos a ir viendo cómo After Sun es exactamente eso, un relato contado mediante fragmentos que se van hilvanando en una cierta escritura. Claro, fragmentos que, por ejemplo, el padre contempla de noche en la habitación. ¿Por qué? Porque son los fragmentos en los que él intenta encontrar un sentido a lo que está ocurriendo, un sentido a la relación con su hija, un sentido a su propia historia, todo lo que no podía responder en el prólogo de la película. Y de hecho, es muy bonito porque la pregunta que está en el centro de la primera vez que el padre ve esas imágenes es ¿por qué
tu padre es tan espectacular, por qué es tan brillante, es decir, al final, ¿cuál es el sentido de tu padre y por qué es positivo? Que desde luego es una pregunta que obviamente atormenta al protagonista. Esto, desde luego, quedará hilado con el final de la película, cuando Sophie tenga que hacer el recorrido por todas las imágenes, que es el recorrido del espectador. Fíjense hasta qué punto la focalización de la película está en Sophie, prácticamente casi siempre. Por ejemplo, en la escena de la alfombra, ¿no? Ahí Sophie no está presente en diégesis porque ella está haciendo otra serie de cosas, más que en diégesis en acción de relato. Aquí, de pronto, vemos que la pregunta que se hacía el padre, ¿cuál es el sentido de la paternidad?, es también la pregunta que se hace Sofía al final, pero con un matiz mucho más complejo, que es decir, ¿cómo puedo ser madre? ¿Cuál es el sentido de mi maternidad cuando mi herencia, la herencia de mi sentido en el mundo, es una herencia tan débil, tan frágil, tan marcada por la catástrofe? Claro, vamos a ir viendo qué tipo de aprendizajes, de legados, van a ir construyendo a la figura tanto de Cullum como de Sophie. En una primera escena, Sophie le pregunta al padre si pueden hacer algo. ¿Qué es lo que pueden hacer? Volar. O más concretamente, más que volar, dejarse caer, planear, flotar en el aire. Y la respuesta del padre es demoledora. Todavía eres demasiado joven para volar, todavía eres demasiado joven para someterte al abismo. Esto ya veremos todas las implicaciones que tiene. A lo largo sobre todo de la primera parte de la película, los planos del padre y de la hija en exteriores van a estar puntuados por esas figuras que flotan, esas figuras que además a nivel compositivo es tremendo como las utiliza Wells para marcar en este caso fíjense, una triangulación, una especie como de figura triangular entre padre, hija y esas figuras que de alguna manera pueden volar, pueden estar en el vacío, cosa que es constitutiva de los dos. Ellos dos están constantemente preguntándose por la caída, preguntándose por el desplome, o dicho de manera todavía mucho más radical, son personas que están en el filo de la caída y a las que obviamente les preocupa cómo sobrevivir y cómo relacionarse con esos otros cuerpos que no caen, que esto va a ser uno de los grandes temas de After Sun, ¿no? Luego, de esta composición triangular, vamos a ir viendo cómo la película lo que va a ir haciendo de manera muy interesante mediante puesta en escena va a ser irles separando concretamente, es decir, poco a poco vamos a ir viendo cómo los personajes de Sophie y de Cullum se van alejando, no solamente en encuadre, esto lo demostraré después, sino también emocionalmente, afectivamente, como en el momento en el que Sophie empieza a ser un cuerpo sexuado, deseante, una pequeña mujer que empieza a enfrentarse a problemas propios de su cuerpo, de su relación con otras chicas, con el sexo, con sus pares, con los que no son sus pares, de alguna manera la película los separa. Y esto es precioso, por ejemplo, en la escena del libro, que ahora vamos a ir a ella, como directamente lo que hace Wells es partir el encuadre por la mitad para que en un lado ella esté preguntándose por su saber. Además es muy divertido, muy triste también, porque ella empieza la escena leyendo como una especie de revista del corazón, y luego en el momento en el que su padre le pregunta por el libro, cómo llevas ese libro, que ahora vamos al libro, la película parte por la mitad y ella coge ese libro, ¿no? Es decir, hay una primera pregunta que está en Sophie, que ella no puede responder, que tiene que ver con el cuerpo, los afectos, la sexualidad, y una pregunta que tiene que ver con el padre y que tiene que ver con el legado, con lo que se deja, con lo que se aprende. Es precioso analizar cómo los planos de Sophie y de Cullum son completamente diferentes. Ella aparece principalmente centrada en plano, escorada en un plano bien compuesto, con una luz cálida que la refleja, que la abraza de alguna manera, que la prepara, la acompaña en esa búsqueda personal, mientras que los planos de Cullum son planos mucho más violentos, cerrados sobre él. De hecho, él se corta, ¿no? Ante la imposibilidad de responder a la demanda de su hija, hay una primera herida que tiene que ver con ese corte que van a tener que hacer, con esa separación y con ese dolor, ¿no? Y cómo la directora se centra en ese rostro que por momentos parece incluso, me atrevería a sugerir, casi monstruoso.
la pregunta es clave, ¿no? ¿Cómo lo llevas con ese libro? Ese libro que yo te he recomendado, que te he sugerido leer. Y ella, evidentemente, dice que bueno, le cuesta comprenderlo, pero que sigue ahí. Y el padre le dice, creo que realmente te gustará. Es decir, hay algo del saber, del conocimiento, de la transmisión, que exige un sacrificio, que exige un permanecer allí y no dejarse marear, y que el padre considera necesario para su hija. Aquí empezamos a ver cómo la película va a ir desplegando la cuestión de qué es lo que Cullum le quiere legar, mejor dicho, a su hija, y cómo los hijos tienen siempre un problema y un reto en saber qué parte del legado familiar interiorizan y qué parte tienen que desechar. Hay una primera lectura que tiene que ver con la mirada, es decir, en un primer momento, fíjense que esto es muy interesante, el aprendizaje que Cullum le lega a Sophie es físico, es decir, tiene que defenderse, tiene que estar preparada para cuando otros cuerpos la ataquen, tiene que saber moverse en un ambiente hostil, pero el aprendizaje del padre es un aprendizaje estrictamente físico, basado en la violencia, basado en cómo defenderse de una agresión, vamos a suponer, sexual o directamente violenta, ¿no? Cosa que luego, por otro lado, la película sugerirá en ese momento escalofriante cuando Michael, el pequeño Michael, intente tomar contacto con Sophie, nada menos que empujándola, ¿no? Entonces hay como una especie de violencia que la película pone en este lado del caso de lo masculino y que de la que el cual el padre, lógicamente, es muy, muy consciente. Esta cuestión de la defensa tiene mucho que ver con la mirada y con cómo miramos a los demás, tanto en la lógica del deseo como en la lógica de la supervivencia, ¿no? Fíjense, hay una escena que es tremenda justo en el arranque, ¿no? Que es la primera vez cuando el padre le sugiere en la piscina que tome contacto con otros niños, ¿no? ¿Por qué no te presentas? Y fíjense cómo hay una rima preciosa en diálogo, ¿no? Porque esas familias perfectas que están en el resort, que no son familias rotas, familias marcadas por la tragedia, por la separación o por el trauma que llega, están en un paralaje de edad diferente. Para Sophie, esas otras niñas son demasiado pequeñas, no están donde tiene que estar. Pero para el padre, esos otros padres son demasiado viejos, es decir, su tiempo es diferente. Y es tan bonito ver cómo Wells sugiere una especie de plano contra plano entre las dos maneras de mirar. Fíjense, es precioso porque lo que hace es marcar claramente que el padre y la hija tienen problemas a la hora de mirar a esos otros cuerpos. Primero porque son, desde la lógica del padre, estructuras familiares que han salido bien, estructuras familiares perfectas, correctas, que van ahí aparentemente sin esa especie de dolor del divorcio, de la separación, etcétera, etcétera. Pero para la hija, esos cuerpos son cuerpos todavía demasiado infantiles, cuerpos que no son como ella, que están en ese territorio liminar tan delicado en el cual todavía no se sabe muy bien si estamos en el territorio de la infancia, estamos en el de la adolescencia o estamos flotando, y por lo tanto evidentemente se abre el enigma del mundo, el enigma del deseo. Cómo mirar a esos otros cuerpos, ¿no? Esos cuerpos que son demasiado viejos o demasiado jóvenes. Bueno, la película va, en primer lugar, a acompañar todavía en esta especie de chapuzón. Luego veremos que la manera en la que los personajes se sumergen es realmente fundamental en la película, es una clave de lectura fundamental, y vemos cómo Cullum se presenta mirando a cámara, pero retratando a Sophie. Es decir, él de entrada mira y intenta capsular, intenta detener los dos personajes, esto es muy bonito, los dos personajes a lo largo de la película intentan detener ese tiempo que se les va, y que de nuevo, una vez más, por objetivo de cámara, tiene que ver con nosotros. Está enfocando a Sophie, pero también está enfocando al espectador. En el contraplano, Sophie y de nuevo no aparecen juntos en el mismo plano, son planos seccionados que funcionan como una especie de plano contra plano, pero donde los cuerpos no están juntos por montaje. Sophie de alguna manera acepta esa mirada, pero también acepta un primer elemento, operador textual del padre, que es la cámara. Sophie va a intentar ver desde los ojos del padre, o va a intentar mirar a su padre a partir de esa línea de mirada, ese objetivo, esa cámara acuática que el padre le ofrece.
El padre, sin embargo, ante la mirada de Sophie, no solamente se apartará, sino que además quedará ligeramente desenfocado. Es la propia cámara de Charlotte Wells la que desenfoca en esa especie como de imposibilidad que ya empezamos a intuir, en la cual Sophie tiene problemas para mirar a su padre. Ya hemos visto como al principio de la película se sentía avergonzada al verle bailar a través de la cámara. Aquí el propio padre nota que hay algo de la mirada de la niña que se le escapa, algo que seguramente tenga que ver con su introducción en el mundo de lo femenino. Sin embargo, todavía al principio de la película el enlace de los personajes se puede mantener. Es tan bonito este plano, este juego de manos, donde con el agua de fondo, luego iremos a ver ese agua, Charlotte Wells le dedica unos segundos a ver simplemente cómo la mano del padre y de la hija pueden permanecer. ¿Dónde? Pueden permanecer en ese estar fuera de foco, en ese estar desenfocados, en ese estar diferentes. Son dos personajes que están de alguna manera separados del resto del mundo, cuyo dolor de momento es razonablemente compatible. Pero Sophie hará algo muy interesante, y es perderá aposta las gafas que su padre ha traído para ella. Es decir, dejará que se hunda esas gafas que desde luego apuntan a esa mirada, ¿no? A ese cómo le gustaría a Cullum que su hija mirase el mundo. Y por lo demás, que el padre intentará de alguna manera rescatar esa mirada y se sumergirá. Luego veremos que Sophie es un personaje que tiene problemas para sumergirse. El padre intenta bucear en lo más profundo para buscar esa máscara. Sin embargo, qué parecido más inquietante en estos dos planos, ¿verdad? Qué parecido más inquietante entre el hecho de mirar a una hija y mirar al abismo. De nuevo, la caída, en este caso en el agua y en el acto mismo de sumergirse. Claro, Sophie se siente de alguna manera avergonzada todavía por haber tirado la mirada del padre, su objetivo, su capacidad para mirar como a él le gustaría que mirase, y introduce un significante que luego vamos a ver que es muy importante, que es la cuestión del dinero. Lo que le avergüenza a Sophie, aparentemente, no es el haber rechazado esa posición que le da el padre, sino saber que esa máscara de buceo era muy cara. Luego veremos el dinero que pinta en todo esto. En cualquier caso, al principio de la película, repito, tanto Sophie como su padre se sumergen juntos. Este es el primer chapuzón nada más llegar a Turquía. Fíjense que están juntos en el plano. Luego vamos a ir viendo que la película los empieza a separar, los va fragmentando, seccionando mediante dos profílmicos opuestos, y finalmente deja al padre solo, sumergido detrás de esa mirada. Es decir, poco a poco la película se va alejando hasta que, como ya veremos después, llegamos a este plano absolutamente terrible, donde los cuerpos ya están absolutamente alejados del objetivo de la cámara y de hecho están como aplastados por encuadres, son como pequeñas hormigas atravesadas o dominadas por ese mar y ese cielo azul donde se escribe el vacío tanto de la caída que viene del cielo como de la caída que nos sumerge hacia abajo. Esto se vincula con la pregunta que ya adelantaba de Sophie, que es la pregunta por su propio cuerpo, por su propia identidad. Sophie es presentada como un personaje que está encerrado en un cuerpo. La escena de la cabina, la célebre escena de la cabina, es maravillosa porque realmente parece un animal enjaulado, donde lo que utiliza la Welsh es un cambio de foco súper bonito para hablar de la imposibilidad del encuentro con el padre. Fíjense cómo en el primer plano el padre aparece fuera haciendo tai chi, control del cuerpo, algo muy parecido al baile, y cuando accedemos a una especie como de contraplano, realmente tampoco es que estemos desde la mirada de Sophie, pero vuelve a hacer exactamente lo mismo, cambia el foco. Los cambios de foco son absolutamente fundamentales para entender After Sun, luego veremos hasta qué punto. Y desde esta escena nos vamos al plano, ahora sí, subjetivo, focalizado en Sophie, donde ella escucha al otro lado de la puerta, del otro lado del dintel, cómo ciertas adolescentes hablan del sexo. Es tan bonito esa especie como de plano subjetivo, donde lo que se escribe es la mirada de la niña, donde el cuerpo que desea
aparece segmentado, fragmentado, y que es claramente un enigma. Para la niña es un enigma y de hecho lo mira a través de esa especie como de cerradura, como si accediera a un secreto en el que no termina de encajar. Ese deseo, por cierto, tiene lugar en cierta otra piscina, ¿no? Hay una otra piscina que ya se escribe que no es la piscina en la que ella con su padre observa al resto de familias, sino que está en otro lado y que, al decir de estas adolescentes, está conectado con el territorio del deseo, donde tienen lugar los escarceos amorosos sentimentales. Claro, Sophie, confrontada de pronto con esto, se enfrenta en el espejo, que es otro de los grandes significantes de la película, y lo vamos a ver, se enfrenta con, de nuevo, el problema de su edad. Ella tiene 11 años, pero el resto de chicas piensan que tiene 9, es decir, está de nuevo en ese filo donde mirarse al espejo es claramente un enigma. Tan enigmático como ese amor que sigue sintiendo, o que de alguna manera el padre enuncia a partir de su conversación con la madre en la cabina telefónica. ¿Qué ha pasado con ese amor? ¿Qué ha salido mal? ¿Y por qué se sigue escribiendo de alguna manera, ¿no? ¿Qué significa una familia? Al final la pregunta es ¿qué implica una familia? De nuevo, desde fuera, de nuevo, desde la mirada de Sophie, de nuevo esa idea compositiva de que los personajes están encerrados de alguna manera. Claro, extraño espejo, sin duda, el que refleja la mancha de su padre hablando al otro lado del teléfono, el cristal, superficie especular, donde se escribe la pregunta por el deseo, por la edad de Sophie. Deseo que, por otro lado, la película no tarda de alguna manera en escribir en el primer encuentro con Michael en las motos, donde de nuevo lo que hay es una maravillosa estructura basada en el cambio de foco. La escena comienza enfocada sobre Sophie, la mujer, la niña mujer que se pregunta por su cuerpo. Posteriormente se enfoca en Michael, el chico que se supone que algo sabe del deseo, pero ojo, que al hacerlo ya vemos cómo el padre aparece situado en un tercer término. Y posteriormente, esto es muy bonito, el foco se centrará en el padre, es decir, se acaba de triangular, se acaba de escribir la triangulación del deseo y del problema que desde luego se está escribiendo. Y hay algo más en montaje. Si analizamos la escena, hay un plano realmente tremendo en el cual vemos esa moto situada entre las piernas de Sophie, que sin duda apunta a la cuestión del juego, a la cuestión de la rivalidad también, a la cuestión de la manera en la que, y esto es súper bonito, la manera en la que los cuerpos empiezan a escribir algo de su deseo, ¿no? No es nada fácil empezar a desear, y de hecho el encuentro afectivo, el encuentro sexual, siempre tiene algo de traumático, precisamente por esa pregunta que tiene que ver con nuestro cuerpo y con lo que le ocurre. El padre enuncia su deseo. Esto es precioso también y esto es muy valiente. El padre dice que, de alguna manera es una broma, ¿no? Pero dice que le gusta esa profesora de la que hablan, ¿no? Y de hecho, bueno, pues es muy bonito además ver cómo ese deseo en contraplano de nuevo aparece generando una especie como de pánico alegre, ese embarrassing al que apunta el diálogo, ¿no? Hace que Sophie se sienta avergonzada. O sea, qué bonito es tener un padre que desea y al mismo tiempo qué conflictivo es para nuestro cuerpo, ¿no? Porque nos gustaría, desde luego, de una manera absolutamente sublimada, el niño fantasea siempre o la niña fantasea siempre con que el deseo entre sus padres ojalá funcione, o entre sus padres o entre otras figuras ojalá funcione, pero que no nos lo pongan delante, porque eso siempre nos problematiza, especialmente a estas edades, ¿no? Cómo le problematizaba el hecho de que su padre al principio de la película bailase, es decir, que su padre fuera un cuerpo, un otro cuerpo, como su propio cuerpo, ¿no? Y que en ese otro cuerpo hubiera algo que circulase del orden del deseo. Cuando Sophie, esto es tan bonito, cuando Sophie mira al resto de mujeres, de chicas que puntean la película, casi siempre aparecen de espaldas, casi siempre aparecen sin rostro. ¿Por qué? Porque son identidades misteriosas que ella todavía no tiene muy claro cómo escribir, cómo incorporar en su propia cadena significante. Desde luego esto también tendrá que ver posteriormente con el propio descubrimiento de su posición homosexual. ¿Dónde está la barrera entre esos cuerpos que desean
desean, su propio deseo, cómo mirarlos, qué hacer con esas miradas, donde el encuentro directamente de los otros cuerpos es algo misterioso, ¿no? Y cuando ya se sumerge sola, sin el padre, por primera vez en toda la película, es tremendo cómo los cuerpos que desean aparecen descabezados, no tienen identidad, son todavía más agresivos, más misteriosos, son más preocupantes. Lo conectamos con el plano del padre rodándola debajo de la piscina. Ahora su mirada está sola, ella se enfrenta a los otros cuerpos y no le valen las herramientas que ha recibido, como nunca nos valen, ¿no? Las herramientas que hemos recibido de nuestros padres para enfrentarnos al deseo, sino que tenemos que construirlas, lo cual es complicadísimo. Y sin duda que algo hay del padre agresivo en la manera en la que se enfrenta a ese cuerpo naciente de su hija, ese cuerpo que de pronto ve que se le escapa, ¿no? Por ejemplo, en la escena absolutamente terrible en la que la fuerza a jugar al waterpolo. Y es brutal porque la niña, primero, de nuevo, señala que ella no sabe nadar, esto va a ser fundamental, o por lo menos que no es lo suficientemente buena. Pero cuando después atendemos a la planificación, Sophie está totalmente sola, está totalmente centrada en encuadre, pero rodeada de cuerpos masculinos, agresivos, que compiten entre ellos y ante los que no sabe cómo colocarse, no sabe qué hacer, no tiene un cuerpo para jugar, no tiene un cuerpo para bucear, para nadar, pero tiene un cuerpo para sufrir. Y esto es algo realmente escalofriante. Claro, esto nos explica por qué al final, casi al final de la película, o por lo menos en uno de sus últimos puntos clave, aparece esa otra piscina, que es ahora sí una piscina en la que el padre ni está ni se le espera, afortunadamente, y que es la piscina donde Sophie es capaz de escribir su deseo. Esa piscina misteriosa que, sin embargo, y esto es muy chulo, le permite tomar contacto con ese otro cuerpo, que es el de Michael, al que, por cierto, tampoco se le da bien nadar, y al que también le avergüenza, de alguna manera, compartir espacio con esos cuerpos normativos, estupendos, aparentemente triunfales, y que saben todo del deseo. Michael tampoco es un gran nadador, pero precisamente por no ser un gran nadador, puede tener una complejidad y una complicidad con Sophie. Lo que les une es esa posición excéntrica, no normativa, de ser unos otros atravesados por la pregunta y por el dolor, que de alguna manera pueden escapar de esas aguas mayoritarias donde están los demás, especialmente el padre, para encontrarse a sí mismos. Y en la escena del beso, esto es brutal, en cámara vemos como lo que hace Wells, que es salvaje, es puntear, unir en un solo plano el montaje con, desde luego, el símbolo de lo sagrado, el símbolo de la media luna, pero reencuadrando en el interior de esa media luna esa especie de cúpula transparente donde los demás golpean, no sabemos muy bien si en algún tipo de gesto agresivo o de celebración, o es una escena que es profundamente abstracta y compleja, y por eso funciona tan bien, porque no es exactamente un beso pasional, no es exactamente un beso triunfal, pero de alguna manera acompaña a Sophie sin limar su angustia en el universo del deseo. Fíjense lo que les propongo, en casi todas las películas el primer beso entre adolescentes, el beso que descubre el amor, es un beso perfecto, bonito, rodado generalmente, yo que sé, con un traveling de 360 grados, con una banda sonora triunfal, porque ha llegado el amor. En After Sun no, en After Sun la llegada del amor es profundamente perturbadora. Y eso arrastra mucho, ¿no? Y de pronto escribe lo que decía antes, que no es nada fácil empezar a amar, no es nada fácil entrar en la constelación del deseo. Y por otro lado, qué diferencia y qué interesante esa especie de conexión entre lo que se ve desde el fondo, lo que queda sumergido en ese plano cenital en el cual vemos la cúpula de los demás, y la conexión que se establece con esos cuerpos que vuelan, que aparentemente sobrevuelan y a los que se quiere acceder. Cuerpos que además son retratados con la cámara en una posición absolutamente opuesta, es decir, de abajo a arriba, de arriba a abajo la complejidad de la celebración del deseo, de abajo a arriba esos otros cuerpos que de alguna manera triunfan. Y por cierto, que el tema de invertir la cámara es fundamental. El hecho de ver las cosas de otra manera, de no saber mirar las cosas, de tener un problema para saber cómo ejercitar la propia mirada es clave. Fíjense, por ejemplo, en este extraordinario plano donde la figura del padre aparece invertida, pero
claramente ese momento magistral en el que Sophie se atreve por fin a decirle a su padre que no está bien. Cuidado con esto es maravilloso, ¿eh? El hecho de cómo se genera la posibilidad de que una preadolescente pueda hablar de su dolor. Esto es maravilloso y es súper valiente, ¿no? Que de pronto la película se pare para escuchar a Sophie diciendo, oye, no estoy bien, y de hecho basta con leer la imagen, literalmente cabeza abajo. Y de hecho te estoy mirando a ti cabeza abajo, y no solo cabeza abajo, sino aplastado, reencuadrado, seccionado, es decir, distante. Es un padre completamente distante, incapaz de responder, como por lo demás lo son todos los padres del mundo mundial, a ese malestar de su hija. Esa hija que además, de nuevo, aparece seccionada, cortada por el espejo, es decir, claramente, fíjense qué poco ocupa Sophie en el encuadre, qué poco espacio, qué grande es el dolor, qué grande es la sección del mundo y qué pequeño es el cuerpo, ese cuerpo que de pronto tiene que contener la llamada del deseo. Como por lo demás, qué pequeño será el padre que intenta hacer tai chi en esa habitación con esa composición magistral donde su cuerpo está literalmente aplastado, seccionado, está convertido, como digo, en una especie de mancha visual, no está centrado. ¿Por qué Cullum hace tai chi? Esto es una pregunta fundamental, indudablemente porque está intentando contener su propio cuerpo del terror que le llega, ¿no? De esa angustia salvaje que le está empujando directamente a la muerte y que tiene que ver con su propio cuerpo. Y por eso es tan bonito el momento al final de la película cuando tanto Cullum como su hija hacen tai chi juntos y la hija intenta copiar al padre. La hija intenta controlar su cuerpo igual que el padre intenta controlar su cuerpo, pero vamos, sabemos que esto no va a acabar bien. Lo cual nos lleva directamente a la cuestión de cómo dejar caer al padre y de qué implicaciones tiene. Cuando volvemos de nuevo y siguiendo la lógica del espejo a retomar esa primera escena, ese prólogo, de pronto hemos visto cómo cambia completamente la focalización. Es decir, el principio de la película, como señalaba, se veía desde los ojos de Sophie, ahora de pronto comprendemos lo suficientemente bien la complejidad de ambos personajes como para saber que la cosa requiere al menos de un punto de vista cinematográficamente más exhaustivo, más complejo. El espejo se convierte en la televisión, con la diferencia de que el espejo solamente refleja el presente, la televisión, la imagen doméstica, intenta encapsular el pasado, en el pasado todo eso va a quedar y por lo tanto hay algo del pasado que no se puede registrar y que nosotros no hemos visto al principio de la película, que es la narración del cumpleaños de Cullum. Esa narración donde él le cuenta a su hija, le confiesa que nadie recordó su 11º cumpleaños. Esto es evidentemente muy dramático, porque siguiendo la lógica de lo que planteaba al principio, cuando alguien muy querido no se acuerda de tu cumpleaños, evidentemente es porque no está dando un lugar simbólico a celebrar que tú estés en el mundo. La existencia de Cullum, que además aparece así perfectamente remarcada con ese fuera de foco, con ese desenfocado en el espejo, es una existencia donde desde el minuto 1 nadie le ha requerido. Es decir, el drama del padre es que nadie le ha dado un sitio en el mundo y él tiene encima que darle un sitio en el mundo a su hija, cosa que en principio parece un enunciado absolutamente demencial y que ahora vamos a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Y además el tema de que los libros de Tai Chi estén perfectamente encuadrados al lado del espacio vacío de la memoria, el agujero de la memoria, lo que no se puede recordar, ese trauma del pasado, ese olvido del cumpleaños, de pronto solamente se puede contar a través de esos libros que se supone que de alguna manera van a contener el desgarro y la angustia del cuerpo. Esto nos lleva a una escena anterior preciosa, de las más bonitas de la película, que es en la que el padre intenta de alguna manera explicarle a su hija esa ausencia de lugar en el mundo, esa ausencia de sentido que le llevó, por supuesto, a no ser padre y que le llevó o no a ocupar ese lugar en ese momento concreto, o mejor dicho, incluso a ser otro tipo de padre, un tipo de padre que tuvo que huir, ¿no? Esto, la planificación es preciosa porque vemos en primer lugar
esos cuerpos de nuevo en fuera de foco en el dintel donde se escribe el deseo de muerte del padre, hablando de esa ausencia de hogar, ¿no? De que el padre nunca perteneció, eso está literalmente escrito, el padre nunca perteneció ahí, nunca tuvo un sitio en Edimburgo, desde luego en un nivel geográfico, pero en un nivel simbólico nunca tuvo un sentido para habitar y por lo tanto para legarle a su hija o para sugerir su legado. Porque como decía antes, realmente lo interesante es que luego los hijos hacen y hacemos con el legado de nuestros padres lo que buenamente podemos. Claro, en su caso es un tremendo agujero negro, porque no había sentido alguno que proyectar ahí, y sin embargo la planificación, fíjense que es preciosa, ¿no? Ese plano maravilloso de donde el padre con una inmensa ternura, con un inmenso cariño, de hecho la canción que suena de fondo es Tender de Blur, le intenta trazar a su hija su imposibilidad de haber ocupado ese lugar, ¿no? Y de haber sido feliz en un cierto territorio. La hija, afortunadamente, no tiene ese problema porque todavía puede llamar a su infancia un hogar. Esto es dolorosísimo, ¿no? El momento en el cual un sujeto de pronto descubre que su infancia ya no es un hogar, y eso es algo que Sophie está atravesando durante toda la película. Aquí hay algo súper bonito, ¿no? Porque creo que lo que Cullum le está diciendo a su hija, y aquí corro el riesgo de sobreinterpretar, pero me la juego, no es solamente que él no tuvo un hogar, sino que hay que huir de ese hogar, que duele muchísimo, que abandonar el marco de la infancia es algo extraordinariamente traumático, pero que hay que hacerlo para conquistar otro territorio, otra vida, y que en ese salir de casa, salir del hogar, salir del barrio de mamá y papá, evidentemente se escribe un riesgo que puede acabar en el vacío, que puede llevar directamente al suicidio o a la muerte, pero que es un riesgo que todo sujeto debe asumir, y sin el cual no hay construcción de sujeto, y sin el cual la vida es absolutamente un fracaso. Es decir, hay que huir de los supuestos hogares, hay que poner la vida en juego en los supuestos, desde los supuestos hogares, para construirse como un sujeto. Esto lo decía extraordinariamente bien José Luis Pardo en Las reglas del juego, cuando decía, es una cita que probablemente me hayan oído citar muchas veces, cuando decía que un padre no es un padre realmente hasta que su hijo o su hija no ha salido de casa. O una madre no es una madre hasta que su hijo o su hija no ha salido de casa. Esto yo creo que es clave, ¿no? Y aquí yo creo que hay en este plano tan bonito, se escribe esa promesa, ¿no? De podrás encontrarte en otro lado si escapas de ese home, de esa casa, de ese hogar en el que de momento te sientes segura. Claro, lo que pasa es que esa promesa, como todas las promesas de los padres, es una promesa que se tiene que destruir, y ese cariño se tiene que destruir en este momento de la vida de cualquier sujeto. Luego, si todo va bien, se retorna desde otra posición y desde otra manera, precisamente para ocupar esa cama ya ella sola, ya vacía, ya con su dolor, con lo incomunicable de su dolor, con el mirar el mundo cabeza abajo. Y esto nos lleva directamente a la escena absolutamente central, capital de Losing My Religion, y la que vamos a leer muy despacio. En primer lugar, cuando Sophie le dice a su padre de cantar, no de bailar, de cantar, la respuesta del padre es: no, ya eres demasiado vieja para esto. Claro, le dice que es demasiado vieja en un momento en el cual ella empieza a intuir, y vamos a seguir la letra de la canción de Rem y cómo se relaciona con la película porque es extraordinario, empieza a intuir que la vida al contrario es demasiado grande. Ella todavía es muy pequeña, la vida es demasiado grande. Esto es un drama absoluto, ¿no? Pero vamos a pensar un momento en la planificación. Fíjense cómo pasamos de este plano general, alejado, donde se incorpora la mirada del padre, a este primer plano tan bonito, tan delicado, donde en un primer momento Sophie todavía intenta agarrarse a la letra de la canción, ¿no? Y fíjense que en este momento de cercanía, de dulcísima cercanía, lo que la canción dice es que la vida es más grande que tú, pero tú no eres yo. Es decir, cómo hay un corte clarísimo. En este caso no sabemos probablemente a quién se refiere exactamente la canción de Rem, pero simplemente por la lógica de Losing My Religion, de la cual entraré ahora mismo, es más que probable que haga referencia a una figura teológica. Ni tú eres yo, y esto dicho por un hijo es fundamental, porque es decir, no proyectes, vamos a romper con las identificaciones
hasta donde se puede, que no siempre se puede, y desde luego nunca con todas, pero vamos a intentar escapar de la trampa de las identificaciones para que tú seas tú, para que yo sea yo, y para marcar esa distancia que es propia de la mirada. Esto les invito a pensarlo, ¿no? Qué capital es el momento en el cual un hijo mira a su padre y le dice, o a su madre, y sabe que ya está ahí esa distancia, que ya no hay una unión, ya no hay una cosa así como pegajosa o propia de la infancia, sino que de pronto es como, bueno, mira, paso de ti, ahora yo me construyo, no tienes ni idea, y todas estas cosas de la adolescencia, ¿no? Esa distancia de la mirada, que también es una distancia de la manera de mirar, de eso que el padre estaba, como hemos visto desde el principio de la película, remarcando una y otra vez: tú vas a mirar desde aquí, tú vas a mirar como yo, te voy a dar objetivos, cosas para mirar, vas a mirar a los demás cuerpos como yo creo que se tienen que mirar, y de pronto Sophie aquí dice no, porque hay una distancia concreta en la mirada que es la mía. ¿Y cómo responde la enunciación? Responde haciendo dos cosas extraordinarias. Lo primero es volviendo a ese padre que bebe, una vez más, igual que bebía en la escena de las motos, bebe y que no puede casi mirar a su hija. Es decir, que le cuesta mirar a su hija, que de pronto se siente avergonzado públicamente al escuchar de labios de su hija lo que él, por otro lado, ya sabía. Es decir, que ya no puede acompañarla más, que a partir de ahora es ella la que tiene que recorrer el mundo. Y cómo a partir de ahí la película, en vez de ese primer plano de Sophie, contará el resto de la canción con un plano más distante, porque de pronto ahí Sophie, al ver que su padre no puede ni mirarla, se da cuenta de lo tremendamente sola que está, de lo tremendamente sola que está en el mundo, que es la experiencia de cualquier preadolescente, es decir, hostia, de pronto nadie me va a recoger si me caigo, volviendo a la metáfora inicial, porque la manera de recogerme de mis padres ya no me interesa. Luego, es que es precioso, en esa primera sección de la letra pensé que te había visto reír. Claro que había visto reír a su padre, poco. Gollum es un personaje que ríe muy poco en la película. ¿Y dónde ríe? Ríe en el deseo, ríe cuando habla de su deseo hacia esa hipotética profesora, ¿no? Pensé que te había oído reír, pensé que te había oído cantar, pero el padre ya le había dicho que no iba a cantar con ella porque era demasiado mayor. Pensé que te había visto intentarlo, y esto es tan bonito, porque realmente es lo que hace Gollum durante toda la película, intentar ocupar el lugar del padre, con todas sus fuerzas, con todo lo que tiene, con todos sus errores, y por eso es una paternidad tan interesante, y por eso esta película es tan relevante en los debates contemporáneos de la paternidad, porque lo que dice explícitamente es que los que somos padres lo somos con todo nuestro dolor, con todo nuestro sufrimiento, que esto es algo que en el cine hasta hace muy poquito se había dicho poco, porque les invito a que comparen estas paternidades con esas paternidades heroicas, estupendas, de tipo Matar a un ruiseñor, donde los padres siempre son estupendos, maravillosos y no tienen herida. ¡Qué bonito! Gracias, Charlotte Welch, por escribir que un padre es un padre con herida, y un padre con dolor, y un padre con angustia. ¡Qué valiente es esta película! Lo diré 2 millones de veces. Seguimos avanzando. Un detalle. Este intentarlo, ¿desde dónde se cuenta? Se cuenta desde los ojos de la niña, se cuenta desde los ojos de Sophie. Es Sophie la que miró, la que pensó, todavía no lo entiende, pero lo entenderá muchos años después, evidentemente, cuán dolorosos fueron los esfuerzos de su padre por ser precisamente eso, un padre. Lo vio intentar volar, literalmente, lo vio intentar sujetarse en el vacío. Pero en ese volar, claro, volvemos a caernos en el drama de Sophie, que es en esa edad imposible de aprehender. Era demasiado joven para volar, demasiado vieja para cantar. Está en un territorio que solamente le pertenece a ella misma, a su dolor, y con el que tendrá que hacer algo. Y efectivamente, Sophie se da cuenta de que ya ha dicho mucho, y esto es fundamental, que todavía necesitará decir algo más. ¿Qué es lo que necesitará decirle a su padre? Bueno, entre otras muchas cosas, volvemos la cuestión del dinero, ¿no? Su padre no puede mantener, y yo creo que esto es una cuestión que hay que quitarla de la lógica capitalista, porque lo que Sophie le está echando en cara a su padre no es que no tenga dinero, es que no sepa mantener las fantasías que ella había construido hacia él. Esto es súper bonito.
El padre le dice, no, es que claro, si quieres puedes aprender a cantar, puedes ser lo que tú quieras, porque claro, todo el mundo puede aprender a cantar. Y cuando Sophie le dice, no tienes pasta, en realidad lo que le está diciendo es, no sujetas mi fantasía, no sustentas esta fantasía porque te piras, porque te vas a pirar y porque te has pirado. Entonces, claro, ese tremendo dolor, luego la película lo escribirá cuando veamos, o lo ha dejado escrito, mejor dicho, cuando veamos que Michael era efectivamente el que, desde otra lógica, sí que tenía dinero. El padre se iba a buscar dinero para poder pagar la movida de las motos, Michael sí que tiene dinero. Pero en realidad, ¿qué quiere decir esto? No es una cuestión monetaria, insisto. Lo que tiene que ver es con la cuestión de la fantasía. Michael sí que puede ocupar muy brevemente ese lugar en el territorio del deseo y de la fantasía de Sophie. Y siguiendo por aquí, merece la pena subrayar, hablando de la valentía de la película, que el padre no se quede atorado en la acusación de Sophie, es decir, no sea un idiota, no se tome esa acusación como una tontería de la chiquilla que le ha dado por ahí, sino que la escuche. O sea, After Sun, fíjense, voy a decirlo muy claramente, After Sun es una película que habla, entre otras muchas cosas, de padres que son capaces de escuchar el sufrimiento de sus hijos. Ojo ahí, Ojo ahí. Y no solamente es capaz de escucharlo, sino que no lo hace pequeño, dice, no, lo que pasó ayer fue duro, sino que además pide perdón. O sea, la cuestión de un padre que pide perdón a su hija es fundamental para construir las nuevas paternidades, y es para tirar cohetes que la Wells lo haya escrito en la película. Y es tan bonito que esa petición de perdón tenga lugar en otra piscina en la que se sumergen, pero donde ya no hay agua. O sea, lo que queda ahí es barro, porque ahí está todo perdido ya. Está todo perdido. Pero queda algo a lo cual ahora vamos a ir. Ella no podía bucear en las piscinas normales. Tenía que irse a otra piscina para encontrar el deseo. Tenía que sumergirse en el barro para recibir el perdón de su padre. Solo desde ahí ella hace ese gesto tan bonito, que luego vamos a ver que es el de la petición de la canción de cumpleaños. Pero antes de llegar ahí, y esto es el desgarro máximo de la película, es el gran fracaso del padre. Lo que el padre le promete en ese plano que ya comentaba antes, tan brutal, es que va a estar ahí para escuchar en el futuro su dolor. Y por eso es tan terrible este plano, ¿no? Por el momento en el que el padre le dice, no, tú me podrás hablar de lo que quieras, de las drogas que tomes, de los chicos con los que estés, de las fiestas a las que vayas, porque yo estaría aquí para escucharte. Aquí es donde entiendes el tremendo sufrimiento del personaje de Sophie, porque Sophie no es simplemente un personaje dolido porque su padre muere, que eso es algo fundamental, y por eso la película no solamente habla de la cuestión del duelo, aunque también. Sophie es un personaje atravesado por el dolor de haber recibido esta promesa. Ella le prometió a su padre que le hablaría de esas cosas, pero el padre no está a la altura de esa promesa en el momento en el que se mata. Y ese es el dolor tremendo que tiene After Sun. El fracaso, no solamente el fracaso del padre, no, porque todos los padres fracasan, todos los padres fracasamos, es lo que hay, y cuanto antes lo interioricemos mejor, sino la cuestión de cómo lo que no se soporta es esa promesa incumplida en el campo de la escucha. Yo siempre te escucharé. Sophie decide de manera ingenua pero hermosísima devolverle el sentido a su padre. Devolverle el sentido celebrando su cumpleaños, que es lo que nadie hizo, y celebrando, por lo tanto, su lugar en el mundo. Y lo hace en este plano tan extraordinario, tan punzante, donde se ve lo pequeños que son Sophie y Cullum, lo doloroso de esa escarpada, de la distancia que los separa, y sin embargo cómo la Wells le regala este plano a Sophie, este plano donde todavía todo es posible, donde la niña que ha recibido esa promesa de su padre todavía puede creer en ella. Y es tan hermoso ver la ingenuidad, pero también la alegría de haber recibido una promesa y el dolor que nos atraviesa cuando de pronto vemos este contraplano y vemos que Cullum aparece filmado desde abajo, como si fuera una especie de figura mitológica. Además, el propio marco de esa especie como de teatro lo marca, es una figura mitológica, es el padre, pero es un padre que ya está destrozado, es un padre que ya ha caído, y es un padre que además no puede asumir lo que su hija le dice, for he is a jolly good fellow, él es un muchacho excelente. Ya no es un muchacho excelente, sino que es por fundido
el cadáver que llega. Qué terrible es este fundido en el que Cullum ya acepta que se va a matar y nos lleva en continuidad narrativa al plano en el que definitivamente muere. Luego de ahí entendemos por qué, nada más ocurrir el suicidio del padre, de pronto llegamos a este plano vacío de vida, donde la colchoneta flota en el agua, porque ese espacio vacío ya no lo pueden ocupar. El espacio de la promesa ha quedado literalmente vaciado de sentido. El choque entre estos dos planos es absolutamente terrorífico, donde las cosas hubieran podido salir bien si él hubiera mantenido su promesa y donde sabemos ya que esa promesa no se cumple y por lo tanto que lo que queda después es el horror. Y la escena termina con los dos sumergiéndose juntos por última vez, es decir, atravesando esa caída, ese vacío, juntos por última vez. Aquí está, justo después, el plano sobre el que se va a vertebrar todo el título de la película, After Sun, después del sol. ¿Por qué esta película se llama After Sun? Bueno, vamos a pensarlo para ir finalizando el análisis. Para responder a eso hay que atravesar la última danza, el último baile, ¿no? Un baile que tiene lugar en la oscuridad, cuando ya no hay sol, por la noche, ante la negación de la niña, que la niña admite no bailar, pero que sin embargo, mediante un precioso plano, nos enseña cómo el padre baila para su hija por última vez. Es decir, esa cámara que va hacia atrás, que nos permite ver a Sofía a la izquierda, ¿no? Y que de pronto nos dice, este baile es para ella, es para su mirada. Desde luego es un baile que, como el del comienzo, ¿no? Podría llamar al avergonzarse, podría llamar al algo que no toca, ¿no? Que podría ser incluso ridículo, pero no es ridículo porque de pronto, en un momento determinado, Welsh vuelve a esa fiesta nocturna donde lo que queda es la angustia de Charlotte gritando ante la catástrofe y sobre todo la fuerza absoluta, primero de esa pregunta, ¿no? La pregunta ¿por qué? ¿Por qué te mataste? ¿Por qué no cumpliste tu promesa? ¿Por qué no estás aquí para celebrar mi cumpleaños? Pero también la pregunta sobre la función del amor, ¿no? ¿Por qué no podemos darnos amor una vez más ahora que ya no estás? Y lo tremendamente brutal que es ese abrazo doble, ese abrazo que tiene lugar en dos tiempos narrativos. Esto es el cine. O sea, esto es la relación perfecta entre tiempo y cine. Anudar lo imposible, dar el abrazo imposible, escribir un tiempo que ya no existe. Un tiempo que además se vincula con estos dos primeros planos donde Cullum mira a cámara desde el pasado, desde esa especie de más allá en el que se manifiesta, y donde lo que queda es la tremenda tristeza de esa promesa no cumplida. Desde luego efectivamente, este es el último baile, ahora sí, es la clausura de la película, es lo que queda al otro lado de la promesa, pero también qué bonito es cuando la directora incorpora sobre el verso de Under Pressure, This is ourselves, esto es lo que somos. O sea, esto es lo que son. Ese último baile es lo que queda entre padre e hija. Y el problema, por supuesto, de Sophie es qué va a hacer con ese último baile y cómo lo va a legar también a su hija, porque ella lo tiene que legar. Luego, cuando Sophie se despide en esa última etapa, ya no solamente es el último baile, sino que es probablemente la última mirada. La película no termina de ser clara, pero yo, de nuevo, aun a riesgo de sobreinterpretar, sugeriría que esta es la última vez que se ven padre e hija, y no se ven desde la mirada, sino desde la captación del tiempo. Es decir, este último gesto, este te quiero, este adiós, es lo que va a configurar a partir de ahí todo lo que queda, ese inmenso vacío en el esto es lo que somos, y en ese extraordinario plano de ruleta final donde lo que Cullum hace es cerrar la cámara, es decir, entender que ya no hay más relato, ya no hay más tapiz de la alfombra, ya no se puede sustentar, no se puede dejar caer en esa alfombra, el fracaso es absoluto, ya no hay mirada, su mirada ya no le sirve a su hija, su palabra ya no le sirve a su hija, y de ahí esta mirada imposible, este plano contra plano imposible, tan doloroso, que acaba, desde luego, en el vacío, en la nada, en un plano
exquisito rodado con esa especie como de gran angular que marca la salida hacia el fondo, ¿no? Que habla del tiempo que queda por recorrer, del reto de ese tiempo, de ese vacío que tiene que atravesar Sophie y que se clausura en el título de la película, que cierra sobre el título de la película, un título que por cierto no aparecía al principio. Claro, me permitirán que antes de acabar, como les decía, me pregunte por el título de la película. ¿Por qué esto se llama After Sun, después del sol? Se podría pensar que After Sun es lo que protege del sol, concretamente lo que ayuda a que las quemaduras de la piel se sanen, ¿no? Esto es una idea de Nuria Molines que me la dijo ella. After Sun es lo que ayuda a la curación, proceso creativo de la película, como un acto de curación, como un acto de enfrentarse a la quemadura. After Sun, desde luego, tiene que ver con qué se hace después de la promesa perdida del padre, qué se hace después del padre, qué se hace después del dolor de la desaparición del padre, pero After Sun también tiene que ver con, torciéndolo un poco, lo que ocurre después de la luz. Verán, en redes sociales, bueno, concretamente en una carta pública, la directora compartió con nosotros, tuvo el inmenso valor de compartir con nosotros esta fotografía, mejor dicho, estas dos fotografías de su propia estancia en Turquía con su padre cuando tenía la edad de la protagonista. Estas dos fotografías son reales, ella es Charlotte Welch, él es su padre, el comentario sobre la realidad es evidente, mucha gente se sintió espeluznada al ver estas fotografías y con razón, pero lo que a mí realmente me interesa es que lo que pasa en la película no es esto. Lo que pasa en la película, y aquí está el tremendo poder del cine, y por eso esta película es extraordinaria, es esto. Los dos están fotografiados no desde el otro, sino a la vez. Es decir, lo que Welch reescribe aquí no es la separación del plano contra plano, sino la unión de los dos cuerpos en una sola fotografía, en un solo relato. Y ojo, esto es increíble, en un relato que no termina de desvelarse. Nunca veremos en montaje cómo es esa fotografía final que el padre protege con su hombro. Nunca veremos cómo es esa fotografía en la que los dos están juntos, pero lo están. After Sun, después del sol, después de la luz, después de esa fotografía con la que yo creo que merece la pena concluir el análisis, donde padre e hija, más allá del horror, más allá de los fogonazos de esa especie de rave salvaje que hay en el más allá incluso de la luz que impregna las imágenes digitales de su viaje a Turquía, más allá de todo eso, quedan juntos para siempre en esa única, feliz, imposible, no vista fotografía. Muchas gracias.